La resistencia de los materiales es el estudio de las propiedades de los cuerpos sólidos que les permiten resistir la acción por las fuerzas externas, el estudio de las fuerzas internas en los cuerpos y de las deformaciones ocasionadas por las fuerzas externas. Las deformaciones del material pertenecen al grupo de las denominadas lesiones mecánicas. Son consecuencia de los procesos mecánicos a partir de fuerzas externas o internas que afectan a las características mecánicas de los elementos constructivos. En el caso de las deformaciones, son una de las reacciones de los elementos ante una fuerza externa al intentar adaptarse a ella. Hola, en este video daremos a conocer los diferentes tipos de esfuerzos que pueden actuar en los materiales, ¿sí? ¿Cuáles son estos tipos de esfuerzos que vamos a explicar? La compresión, tensión, torsión, cortante y la fuerza de flexión. Bien, en nuestra vida cotidiana muchos de nosotros utilizamos distintas máquinas. Algunas pueden ser pequeñas como una lavadora o una simple licuadora. También algunas más grandes, ya sea la grúa o un carro. Asimismo, existen diferentes estructuras como edificios, monumentos o puentes donde podemos encontrar las distintas fuerzas que actúan sobre ellos. Dentro de estas están presentes distintos tipos de fuerzas o esfuerzos a los que están sometidos los materiales. Es importante calcular a cuánta fuerza estarán sometidos, ya que en base a esto decidiremos qué materiales usar. Asimismo, qué características deben tener, es decir, diámetros, medidas y el material, es decir, acero, latón, titanio, etc. Bueno, el esfuerzo de compresión. El esfuerzo de compresión consiste en dos fuerzas o más. Esto lo podemos ver en un material así, que tiene una longitud. Y tenemos dos fuerzas que están actuando sobre él. Eso lo que va a hacer, la acción de esto es que va a deformar el material, o lo va a dejar en pando, o puede llegar a la fractura. Un ejemplo donde podemos encontrar la compresión podría ser en una silla. Al momento de sentarte, pues por el peso de una persona la comprimes y la longitud tiende a ser menor. Las fuerzas que actúan son dos fuerzas que van hacia la misma dirección con la misma fuerza, y tienden a deformar el material. Tensión. ¿Qué es tensión? Tensión es la aplicación de dos fuerzas en sentido opuesto. Okay. Esto puede ocasionar una deformación en el material o incluso llegar a la ruptura. Por ejemplo, si observamos en una viga que existen dos fuerzas contrarias, las cuales pueden hacer que esta viga se alargue o incluso llegue a su fractura. Otro ejemplo de tensión sería, el ejemplo sería de dos fuerzas, una que estuviera en el techo y la otra sería en un bloque. El bloque estuviera agarrando a una cuerda. La tensión estaría en la cuerda. ¿Por qué? Porque tenemos la fuerza que estaría en el techo y estaría agarrando también al bloque. Tenemos dos fuerzas, la fuerza del techo estaría dándose hacia este lado y la del bloque estaría dándose a este lado. Entonces serían fuerzas contrarias. Torsión, también conocida como par de torsión, se refiere a la carga externa de un momento estructural que tiende a torcerlo. Al mismo tiempo se crea un momento cortante y se crea una deflexión torsional. La torsión se aplica cuando dos fuerzas opuestas actúan sobre un objeto, ya sea así y así. Al momento de aplicar las dos fuerzas, el material tiende a flexionarse de esta manera. ¿Qué es el esfuerzo cortante? El esfuerzo cortante de cizalla o de cortadura es el esfuerzo interno o resultante de corte. Hay un punto importante que se debe tomar en cuenta y no confundir
la noción de esfuerzo cortante que puede obtenerse como la resultante de las tensiones cortantes. Un ejemplo claro del esfuerzo cortante puede ser en un perno. Un perno que está sujetando 3 placas. Aquí las cuales placas tienen fuerzas contrarias. Por ejemplo, estas dos tienen una fuerza contraria a la del centro. Y aquí este perno está sujetando y sufre un esfuerzo cortante que es entre medio de cada una de ellas. Otro ejemplo podría ser las fuerzas que aplican en los tornillos del pizarrón. El pizarrón vendría siendo una fuerza que hace que hacia abajo. Y como están conectados a la pared, la pared hace una fuerza que contrarresta la fuerza del pizarrón, yendo hacia arriba. Y para mantenerlo estable en un solo lugar, el tornillo tiene que estar en medio de fuerzas sosteniéndolas, lo que provoca que el tornillo presente fuerzas de cortante en el punto donde se encuentran las fuerzas. La mecánica de materiales es la ciencia que estudia los esfuerzos y deformaciones producidas por la aplicación de fuerzas externas. Esta vez vamos a analizar la flexión. La flexión se dice que es una deformación compuesta, puesto que aplica dos esfuerzos de manera simultánea, los cuales son tensión y flexión. Y pues ahora un ejemplo. Un ejemplo podría ser en un techado, donde tenemos 2 columnas. Tenemos vigas. Ya sea por la fuerza que se le llega a aplicar aquí por el peso, puede tender a flexionarse porque está aquí resultando una fuerza de peso y una fuerza de peso aquí también, que podría hacer que esto tuviera un ligero pandeo, que sería una flexión. Ese sería un ejemplo, o simplemente hacerlo más sencillo o más claro, sería una viga. La viga tendrá una fuerza aplicada aquí y otra fuerza aplicada acá. Tendría un ligero deformación que a paso del tiempo cada vez es un poco más notable, o a veces no son notables a simple vista porque es pequeña la deformación que tiene. Es decir, se experimentan dos fuerzas de manera simultánea. Aquí podemos ver que de este lado hay una tensión, una compresión, porque se tiende a comprimir el material de esta parte. Y acá una tensión porque el material se está estirando. Bueno, en conclusión, las estructuras están sometidas a fuerzas las cuales provocan distintos tipos de deformaciones. En muchos casos, por no decir en todos, es importante tener en cuenta a cuánta fuerza están sometidos los materiales, ya que en base a esto determinaremos si son capaces de cumplir con su propósito o no, ya que un material que se deforme de manera excesiva no servirá para el uso que se le dé, o bien podría rupturarse, haciendo que el mecanismo sea inservible o haciendo colapsar estructuras.